Ahí ya comencé a grabar yo. El tema es que la grabación que yo hago es pesada. Eso también. Bueno, allí están viendo ya mi pantalla. ¿Sí? ¿La ven? Sí, sí, profe, sí se ve. Bueno, bueno, esto yo prefiero avanzar más que hemos perdido prácticamente casi media hora de clase. Este, avanzar con la práctica y voy a ir a la teoría porque ustedes ya lo tienen al PDF. Este, así vamos viendo en la medida que vamos avanzando con los problemas la parte de teoría que corresponde y así terminamos este de propiedades periódicas. Para el laboratorio que viene, si bien es de hidrógeno, oxígeno y gases nobles, eh, también tiene que ver con este tema de la reactividad que nosotros ya hemos hablado. Así que por eso no me estoy preocupando porque tengo que avanzar ya con otro tema y pasarlo rápido a propiedades periódicas, porque esto es la base de todo lo que vamos a ver después. Entonces esto hay que verlo bien. Terminamos esto y vamos a empezar ya con enlace. El tema enlace es bien importante, ¿eh? Por eso, de hecho, ese trabajo integrador que ustedes van a tener, que ya después de esto ya les voy a decir cuál es el trabajo integrador, em, se basa justamente un 90% todo enlace. ¿M? Así que no es que lo que falte es menos importante, es muy importante para todo lo que demás. Bien, vamos a ver entonces dónde habíamos quedado con la teoría y así enganchamos con la práctica. Em, Energía y ionización ya habíamos visto, electronegatividad también, carácter metálico, afinidad electrónica y nos quedaba la otra mitad de las propiedades periódicas. Habíamos visto las propiedades periódicas que se podían explicar con potencial atómico efectivo, ¿sí? Que eran radio, atómico, electronegatividad, carácter metálico, energía y ionización, afinidad electrónica. ¿M? Todas esas propiedades se pueden explicar con potencial atómico efectivo. Y ahora vamos a ver otro potencial, potencial iónico. Y ese potencial iónico me permite explicar otras propiedades periódicas como son la entalpía de hidratación, el poder polarizante del catión, el tipo de enlace y la fuerza ácida o básica. Entonces, este potencial que vemos ahora tiene mucha importancia porque nos va a servir entonces para analizar otras propiedades periódicas. ¿Qué es el potencial iónico? El potencial iónico, si vemos la definición matemática, es la relación entre la carga del ion y el radio del ion. Por eso se llama potencial iónico. Se calcula ya sea para el catión o para el anión. Puedo calcularlo para cualquiera de los dos. Pero siempre se hace la relación entre la carga del ion y el radio del ion. Y acá una aclaración importante, porque ustedes este cálculo lo van a tener que hacer en el informe de propiedades periódicas. Y lo importante resaltar acá es que este radio del ion tiene que estar dado en una determinada unidad que es el Armstrong. Entonces, en el laboratorio de propiedades periódicas, sí, bueno, estoy yendo al final. Ustedes tienen una serie de tablas. Esta es la guía. Ustedes tienen al final una tabla. Esta tabla es de radios iónicos. Ahí les sale la carga del ion que forma el elemento y fíjense en la unidad que tiene, Armstrong. Entonces acá ya tienen la tabla de donde ustedes tienen que sacar los radios iónicos, ya están en Armstrong, o sea, listos para usar para hacer el cálculo del potencial iónico. ¿Qué se pone acá en la carga del ion? Supongamos que yo quiera calcular, vamos
a la guía. Miren, acá por ejemplo para el calcio, para el ion calcio más 2, el radio vale 0,99 Armstrong. Entonces, si yo quisiera calcular su potencial iónico para el calcio más 2, esto sería igual a la carga del ion, que sería más 2, o sea 2, sobre el radio de ese catión, pero en Armstrong. Entonces sería sobre 0,99. Eso es todo lo que yo tengo que hacer para calcular el potencial iónico. ¿Sí? Dividir entonces la carga. No me interesa si es negativa o positiva porque lo saco en valor absoluto al valor y lo divido por el radio, pero con la particularidad que ese radio tiene que estar expresado en Armstrong. ¿Mm? Así se calcula. En la guía del laboratorio, en la última parte, se les pide calcular el potencial iónico para los iones de un hidróxido, de los hidróxidos para los que están midiendo los valores de pH. Bien, ¿qué es ese potencial iónico? O sea, hasta ahora vemos la definición matemática. La definición matemática me dicen que es la relación entre la carga del ion y radio del ion. Ya hemos visto cómo se haría el cálculo. ¿Qué me representa ese potencial iónico? Es una medida del campo eléctrico generado por el ion. ¿Qué quiere decir entonces? Si yo calculo el potencial iónico del catión y este es el catión, yo estoy calculando el campo de atracción que ejerce este catión sobre las cargas que puedan estar cerca. Por ejemplo, acá tengo un anión, él va a ejercer fuerza de atracción sobre ese anión. Ese campo de atracción que éste ejerce, ¿sí? Es lo que me mide este potencial iónico de ese catión. Entonces, cuanto mayor sea el potencial iónico para ese catión, que yo calcule su potencial iónico, quiere decir que él lo atrae más fuertemente a la carga que está trayendo, la atrae más fuerte porque tiene un campo de atracción mayor. Eso es lo que me mide el potencial iónico. Ahora, ¿qué otras propiedades periódicas hay? Entonces ahora vamos a ir viendo cada una de estas y vamos a ver qué relación tiene, por qué pueden explicarse con este potencial iónico. La entalpía de hidratación. Vamos a ver qué definición tenemos para la entalpía de hidratación. Dice, la entalpía de hidratación es el calor liberado cuando interaccionan los iones al estado gaseoso y las moléculas de agua. Eso es la entalpía de hidratación y es una energía liberada. Quiere decir que la entalpía de hidratación tiene signo negativo o positivo. Cuando es liberado, ¿qué signo tiene? Negativo, Negativo. negativo. La entalpía de hidratación siempre tiene signo negativo. Entonces, cuando yo tenga una tabla con valores de entalpía de hidratación, ahí les va a aparecer menos 205, menos 125, pero siempre negativo. ¿Y por qué? ¿Porque hay energía negativa? No, no hay energía negativa, sino ese signo lo único que me indica cuando es una energía, si es energía que se entrega o energía que se libera. En este caso, si es negativo, quiere decir que la entalpía de hidratación es una energía que se libera cuando ese ion se hidrata. ¿Qué significa que se hidrate? Esto. Miren, ahí lo agrando. Acá tengo, acá tengo un catión y cuando se hidrata se rodea de moléculas de agua. Esto que parecen caritas de ositos no son, sino que estos son representaciones de las moléculas de agua. Allí tengo el oxígeno, sería el rosado, el círculo rosado, y las dos bolitas azules serían los dos átomos de hidrógeno enlazados al oxígeno. ¿Por qué? Porque, bueno, la estructura de Lewis del oxígeno, digo, del agua sería esta. Entonces, lo que acá se está representando es esto. Las dos bolitas azules son los hidrógenos y la rosada es el oxígeno. Por eso está dibujado así. Entonces, en este esquema lo que se está representando es que hay un catión rodeado por moléculas de agua. Como es catión, ¿cómo le rodean las moléculas de agua? Con su polo negativo. Acá el oxígeno es el polo negativo de esta molécula. Estos son las partes cargadas positivas de la molécula de agua. Entonces, por eso las partes positivas se repelen con el catión porque tienen el mismo signo, entonces la parte que se acerca más es la parte rosadita porque representa el oxígeno, que sería el polo negativo. El polo negativo se orienta hacia el catión y así rodean las moléculas de agua al catión. Cuando ocurre esto, decimos que ese catión se ha hidratado, se ha rodeado de moléculas de agua.
por eso decimos hidratación. A este fenómeno también a veces se le llama solvatación. ¿Eso qué significa? Solvatación significa que el catión o el anión se va a rodear de moléculas de solvente. No especifica que sea exclusivamente agua. Entonces, solvatación o hidratación es lo mismo. Sí, es lo mismo. La diferencia está que en solvatación es más general. La solvatación implica que se rodea de moléculas de algún solvente, por eso dice solvatación. Hidratación significa que se rodea de moléculas de solvente, pero cuando ese solvente es agua, por eso es hidratación. ¿Se entiende, no? Este es más general, es para cualquier solvente, en cambio digo hidratación cuando las moléculas que lo rodean son de agua, o sea, cuando el solvente es agua. Ahora, ¿solamente se hidrata el catión? No, también se hidrata el anión. Y acá está esquematizado cómo lo haría. Se rodea también de moléculas de agua, pero son las partes positivas, o sea, serían los hidrógenos, ven las bolitas azules las que se acercan ahora al anión. Y la carga negativa, como bueno, se repelería con el anión, está más alejada. Cuando dibujo entonces la hidratación de un catión y un anión, tengo que variar la orientación de las moléculas de agua para representarlo bien. Vean que no es la misma. Esto es lo que se llama hidratación. Cuando ocurre esto, hay liberación de energía. ¿Mm? Hay liberación de energía. ¿Y cómo puedo expresarlo con ecuación? De esta manera. Acá, por ejemplo, ponemos un metal. Los metales forman cationes. Entonces, un metal, ¿sí? M, cualquiera, catión metálico gaseoso, al estado gaseoso, con agua, al hidratarse, llega a formar el catión, pero ahora ya pongo acuoso. ¿Por qué? Porque ya se ha rodeado de las moléculas de agua. De la misma manera, puedo escribir una ecuación que represente el proceso para el anión. Si estamos hablando de hidratación del catión, va a ser delta H hidratación del catión. Si hablamos del anión, delta H hidratación del anión. En ambos casos, las energía liberada, o sea, estos valores cuando están tabulados son negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el catión se hidrata, se estabiliza. Se estabiliza. Ahora, ¿qué es lo que es importante acá? ¿Qué representa esto? ¿Para qué me sirve? Cuando yo quiero disolver una sustancia, si esta sustancia me genera iones en solución, va a ocurrir esto, formación de anión y catión. Y para que se disuelva esa sustancia en agua, ocurre este proceso de hidratación. Entonces, este proceso de hidratación forma parte del proceso de disolución de la sustancia. Entonces, una sustancia que tenga mayor entalpía de hidratación va a ser más soluble. O sea, cuanto más energía se libere cuando se disuelve, es más soluble. ¿Sí? Es más soluble. Ahora, ¿qué tiene que ver con el potencial iónico? Mucho. ¿Por qué? Miren, en el esquemita ¿qué estamos representando? Que las moléculas de agua rodean al catión o al anión, pero son atraídos por fuerzas electrostáticas. ¿Por qué? Porque este catión atrae la parte negativa de la molécula de agua. Entonces allí hay una atracción electrostática. Este anión atrae la parte positiva de las moléculas de agua. ¿Eh? Entonces hay una atracción por cargas opuestas, es una fuerza electrostática que se está ejerciendo allí. Y si el catión está ejerciendo fuerza de atracción, esa fuerza no va a ser la misma, depende de quién sea el catión. ¿Y cómo puedo diferenciarla? Por su potencial iónico. Por ejemplo, para el catión, un catión que tenga mucho potencial iónico, un valor alto de potencial iónico, quiere decir que va a tener un campo de atracción fuerte para atraer las moléculas de agua. Entonces se va a hidratar mejor. Entonces, un alto potencial iónico del catión implicaría una mayor entalpía de hidratación del catión.
Y de manera análoga podría decir lo mismo para el anión. Cuando ese anión tenga un alto potencial iónico, va a tener mucha capacidad de atraer las moléculas de agua y se va a hidratar más fácil, o sea, va a liberar más fácil energía. Entonces tendré una mayor entalpía de hidratación del anión. Ahora, los cationes o los aniones no existen solos. Si yo tengo una sal, no sé, como cloruro de sodio, ¿cómo puedo determinar su entalpía de hidratación? Y bueno, la entalpía de hidratación de la sustancia va a ser igual a la suma de la entalpía de hidratación del catión y de la entalpía de hidratación del anión, porque en este caso es un compuesto iónico que va a formar catión y anión. Entonces cada uno tiene su entalpía de hidratación y la entalpía de hidratación para esa sustancia va a ser la suma de la entalpía de hidratación del catión y la del anión. Entonces ahí ya estamos viendo qué relación tiene potencial iónico y entalpía de hidratación. ¿Qué dijimos entonces? Que a mayor potencial iónico, ya sea de catión o anión, esto va a implicar una mayor entalpía de hidratación, puede ser de catión o anión, y que esto sea mayor, la entalpía de hidratación significa que va a Va a disolverse, ser más soluble en agua, ¿sí, no? exacto, exacto, Ah, sí, sí. en agua o en el solvente que sea, depende, porque hemos dicho que también no solamente se llama hidratación, puede ser solvatación si el solvente es otro, distinto a agua, ¿sí? Bueno, esa es la primera propiedad, entalpía e hidratación. Ya vimos la relación con potencial iónico. Ahora, poder polarizante del catión. Bueno, el poder polarizante del catión tiene que ver con el carácter covalente o iónico de un enlace. Esto lo tuvimos que ver ayer un poco con los chicos que hicieron el laboratorio, porque había que explicar allí el carácter covalente de un enlace. ¿Cómo es esto? Cuando ustedes saben o vieron ya en el secundario, que hay tres tipos de enlaces químicos: el metálico, el iónico y el covalente. Cuando se enlazan dos átomos diferentes, puede ser que haya este enlace o este enlace, ¿sí? Cuando son diferentes los átomos que se están enlazando. En el enlace metálico todos los átomos son idénticos. En el enlace iónico covalente pueden ser diferentes. Pero, ¿por qué entonces algunos forman enlace iónico y algunos enlace covalente? Bueno, hay muchas razones que después cuando veamos enlace las vamos a ver. Ahora nos vamos a meter simplemente a lo que nos interesa entender para saber qué es poder polarizante y qué es polarizabilidad. ¿Cómo se forma el enlace iónico? Se forma porque yo tengo un átomo que tiene tendencia a ceder un electrón. Este átomo A al átomo B le da un electrón, pero cuando se lo da, este átomo A se va a transformar en un catión. Y este átomo B que recibe ese electrón se va a transformar en un anión. Y entre ellos se va a establecer una fuerza de atracción electrostática debido a que uno le ha transferido el electrón al otro. Están enlazados, pero en ese caso están enlazados por enlace iónico. Por enlace iónico. ¿Sí? Hay una transferencia de electrones. Hay uno que perdió y uno que ganó. Entonces hay una separación total de carga. Total de carga. Eso sería este caso. Acá. Quiere decir que esto es un enlace iónico puro, 100% de carácter iónico. Hay uno que perdió el electrón y otro que lo ganó. Ahora, si este catión, el rosadito es el catión, si el catión tiene alto poder polarizante, quiere decir que él va a tener capacidad de deformar al anión. Este es el anión. Miren, este tiene algo de poder polarizante y lo deforma un poco. Este tiene mayor poder polarizante, lo deforma más. Este tiene más poder polarizante y lo deforma mucho más. Entonces acá lo que está pasando es que hacia abajo está aumentando el poder polarizante.
¿Qué es el poder polarizante? El poder polarizante es una propiedad que tienen los cationes para atraer la nube electrónica del anión deformándola. Cuando el catión tiene entonces mucho poder polarizante, deforma más la nube del anión. ¿Y qué significa eso? Y bueno, significa que está queriendo quitárselo de nuevo al electrón, pero no quitárselo, no logra quitárselo, sino que es como si estaría en cierta manera más que dándoselo, queriéndolo compartir. ¿Y la copartición de electrones en qué tipo de enlace se da? En el iónico no, en el iónico hay uno que se lo dio directamente al electrón. En el covalente, ¿Covalente será? exacto. Covalente, ¿no? Sí, en el enlace covalente no se forma cation y anión, sino que el átomo A con el átomo B comparte, cada uno pone un electrón y lo comparten, y así se enlazan, están compartiendo. Eso sería el covalente puro, y esto sería el iónico puro. Pero en función de que si el cation es más o menos polarizante, o sea, si tiene mayor o menor poder polarizante, puede llegar a deformarlo un poquito y entonces tener más o menos carácter covalente. Acá, por ejemplo, hacia abajo, así como se ve en el dibujo que cada vez deforma más la nube electrónica del anión, quiere decir que está aumentando el poder polarizante del cation. Esto es del cation. Está aumentando el poder polarizante del cation. Entonces, hacia abajo, ¿qué va a pasar con el porcentaje de carácter iónico? ¿Aumentará o disminuirá? Carácter iónico, ¿no? Hacia abajo. Disminuye. Disminuye, o sea, hacia acá disminuye. Y el carácter covalente hacia abajo Hacia abajo va aumentando. aumenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez tienen esos átomos más tendencia a compartir los electrones que a cederlo. Y es por eso que se deforma la nube del anión. ¿Mm? Entonces, cuando el cation tiene mayor poder polarizante, aumenta el carácter covalente del enlace, es menos iónico. Ahora, ¿cuándo el cation tiene mayor poder polarizante? Cuando es pequeño, cuanto más pequeño sea el cation y más cargado. O sea, si yo tengo A más y A2 más, ¿cuál es más polarizante? Ese, porque es más cargado. Si yo tengo este cation y tengo este cation, ¿cuál es más polarizante? Este, el más pequeño y el más cargado. Esa es la característica que tiene un cation que tiene mucho poder polarizante. ¿Mm? Ahora, ¿no importa qué le pasa al anión? Sí, sí importa. Así como el cation tiene poder polarizante, el anión tiene lo que se llama polarizabilidad. Polarizabilidad. ¿Y qué es la polarizabilidad? Es la propiedad que tiene el anión de poder deformarse. Entonces, el anión también, algunos aniones se resisten a deformarse y otros les resulta más fácil deformarse. Entonces, si el anión se deforma fácilmente, y también va a haber mayor carácter covalente. Entonces, a mayor polarizabilidad, a mayor polarizabilidad del anión, también implica mayor carácter covalente. ¿Por qué? Porque a mayor polarizabilidad del anión se deforma más fácil la nube del anión. Ahora, ¿cuándo el anión es más polarizable? Cuando es más cargado y cuando es más grande, a diferencia del cation. Entonces, resumamos acá. Eh, el cation, el cation tiene poder polarizante y tiene mayor poder polarizante si es más pequeño, o sea, menor tamaño y más carga. Q le voy a llamar carga. Eso para que el cation tenga mayor poder polarizante. Ahora, ¿qué con respecto al anión?
El anión no tiene poder polarizante. El anión tiene como propiedad la polarizabilidad. La polarizabilidad. Tiene mayor polarizabilidad. Sí, y acá lo pongo. Tiene mayor carga, pero tiene también mayor tamaño. Mayor tamaño y mayor carga. Eso se tiene que dar para que sea más polarizable. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo tenga una serie de sales, por ejemplo, cloruro de sodio, bromuro de sodio, como tienen en el laboratorio, yoduro de potasio, yo puedo saber cuál de todas estas sales son iónicas. Todas son iónicas porque tengo enlazado metal y no metal. Todas son iónicas, pero no tienen el mismo porcentaje de carácter covalente. ¿Cómo puedo decir cuál tiene mayor o menor porcentaje de carácter covalente? Analizando el poder polarizante del catión y la polarizabilidad del anión. Entonces, cuando yo tenga mayor poder polarizante del catión con una mayor polarizabilidad del anión, entonces, ¿qué voy a poder decir? Si se da justo estas dos cosas, voy a decir que tengo un alto porcentaje de carácter covalente en el enlace. Y algo que pasa en las sustancias que tienen alto porcentaje de carácter covalente es que son poco solubles en agua. ¿Por qué? Los compuestos iónicos son muy solubles en agua, pero una diferencia bien notoria con los que tienen enlace covalente es que los que tienen enlace covalente no tienen mucha afinidad con el agua, entonces no suelen disolverse muy bien en agua. Algunos se disuelven un poquito, algunos nada. ¿Se entendió? O sea que queda cantidad de precipitado, digamos, o de cosas al mezclar, digamos. Claro, eso justamente lo ven en el laboratorio. En el laboratorio forman haluros de plata y depende de la polarizabilidad del anión, se forma más o menos precipitado. Donde se forma más precipitado es porque en esa sal que se formó tiene el anión mucha polarizabilidad, entonces hay mayor porcentaje de carácter covalente. Justamente eso lo tienen que explicar en el laboratorio. Ah, bien, profe. Bueno, ahora ustedes dirán, pero y me dijo que esto se explicaba con potencial iónico. ¿Y dónde está el potencial iónico? Bueno, ahora les explico. El potencial, y acá presten bien atención, el potencial iónico solamente me permite explicar el poder polarizante, no la polarizabilidad. Ojo, la polarizabilidad solamente depende de la carga del anión y del tamaño del anión. Yo no puedo calcular el potencial iónico del anión para decir si es más o menos polarizable. No puedo, pero sí puedo analizar el potencial iónico del catión para analizar el poder polarizante del catión. Esto sí, eso sí. ¿Está? ¿Y qué relación hay? Cuanto mayor sea el potencial iónico del catión, implica mayor poder polarizante. Y es lógico, porque si tengo mayor potencial iónico, como el potencial iónico me representa el campo de atracción que ejerce el catión, si tiene mucho campo de atracción, y bueno, va a tener mayor poder polarizante, porque el poder polarizante era la capacidad que tenía el catión para deformar la nube del anión. Entonces, a mayor potencial iónico del catión, mayor poder polarizante. Entonces, cuando yo tengo una serie de cationes y yo quiero saber cuál deforma más fácil al anión, y calculo su potencial iónico o lo estimo, a veces no hace falta calcularlo, simplemente me doy cuenta por las cargas si me va a dar más grande o más chico el potencial iónico y ya puedo decir, este tiene mayor poder polarizante. En cambio, la polarizabilidad no se determina por potencial iónico del anión. Eso no se hace, porque si ustedes lo intentan hacer les va a dar mal.
le da mal. No hay relación entre potencial iónico del anión y polarizabilidad. Profe, perdón ahí, entonces para calcular bueno, lo que usted dijo, ¿no? Sería, Polarizabilidad. perdón, Ujú, eso. ujú. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, en el anión, digamos? En Porque el usted dijo anión, que, claro, por las ah, condiciones. O sea, hemos dicho la ah, ah, polarizabilidad es propiedad de quién? Del anión, del anión. del anión. ¿Cómo tiene que ser el anión para que sea muy polarizable? O sea, deformable. Que tenga polarizabilidad quiere decir que se deforma. Eso quiere decir, que se deforma. Sí, sí. Entonces, para que tenga facilidad de deformación, el anión tiene que tener mayor carga y mayor tamaño. Entonces, si yo tengo este anión y tengo este anión, ¿cuál es más polarizable o más deformable? Y el que tiene mayor carga, el más grande, digamos, la derecha. El más grande. Esto es Claro, diferencia de tamaño. Ahora, si yo tengo sí. esto, A menos, A2 menos, ¿cuál es más polarizable? Y el 2 menos, ¿que no? Este, ¿por qué? Porque el que tiene mayor carga negativa tiene mayor polarizabilidad. Ah, ahora sí. Pero no calculo Está por- potencial iónico. Eso no puedo hacer para determinar la polarizabilidad. ¿Está? Bueno, vamos al seminario. En el seminario dice, dada la tabla, punto 11, dada la tabla de entalpía de hidratación, y ustedes me van a decir, yo quiero que ustedes me respondan, porque esto ya es de aplicar lo que acabamos de analizar. Dada la siguiente tabla de entalpía de hidratación de los iones, justifiquen con propiedad periódica los valores tabulados para los cloruros de litio, sodio y potasio. ¿Qué tengo tabulado? Tengo la fórmula de cloruro de litio, cloruro de sodio y cloruro de potasio. Y tengo la entalpía de hidratación. Fíjense que todas son negativas como les había dicho. Ahí tengo la entalpía de hidratación ya del compuesto directamente. O sea que ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo se calculaba esa? Yo les dije. ¿Qué se hacía para sacar la del compuesto? Se disociaba y se calculaba la suma de la entalpía de hidratación del ion y el cation, ¿que no? Bien, exacto. O sea, esa entalpía de hidratación del compuesto es la suma de la entalpía del catión y del anión de entalpía de hidratación. Entonces, ahí me da ya la suma. Y me dice que lo justifique con propiedad periódica. Y recién hemos visto con qué propiedad periódica puedo justificar la entalpía de hidratación. El- por el potencial iónico, ¿que no? Con el potencial iónico. Bien. Claro. Ahora, yo tendría que determinar los potenciales iónicos de catión y anión para saber quiénes tienen mayor entalpía de hidratación. Pero hace falta, miren qué fórmula tienen. ¿Qué tienen igual todas esas sales? ¿El catión o el anión? El Igual cation, anión. tienen igual cation, ¿que no? Miren bien. Anión cloro. Ujú. No, perdón, el anión cloruro, ¿que no? Bien. Este sería el anión Perdón, cloruro. Esto es anión anión cloruro. cloruro, anión cloruro. Entonces lo que tienen de diferente son los cationes. Entonces, ¿qué deberíamos calcular? Potenciales iónicos de El, los. de los cationes. Bien, pero hace falta que los calculemos. Miren, litio, sodio, potasio. ¿De qué grupo son ellos? Ahí está. Acá está litio, sodio y potasio. ¿De qué grupo son? Uno, Grupo Grupo uno. uno. Ellos forman iones con qué carga. más uno, Con más uno, ¿que no? Sí, todo esto forman con carga más uno. ¿Por qué? Porque todo esto tienen esta configuración general NS1, tienen un solo electrón en la capa de valencia. Entonces ellos tienen todos los del grupo 1, tienen tendencia a perder ese electrón y entonces forman el catión más uno. Entonces todos tienen la misma carga. Entonces si yo quisiera calcular el potencial iónico, ¿a qué sería igual? A 1 sobre el radio. La carga es la misma y el radio es el mismo. Va variando. Y no, pero ya sin calcular podemos decir cómo va a variar el potencial iónico, porque ya sabemos hacia dónde aumenta el radio, hacia dónde hacia aumenta, abajo.
hacia abajo. Hacia abajo, ¿que no? Aumenta el radio. Sí, Eso. entonces el potencial iónico, Ah, ¿hacia dónde va a aumentar? Si el hacia potencial, arriba, Hacia arriba. por- arriba. porque tiene relación inversa. Claro. Bueno, entonces si ya sabemos que el potencial iónico del catión aumenta hacia arriba, ¿hacia dónde aumenta la entalpía de hidratación? Hacia arriba. Hacia arriba, porque habíamos dicho a mayor potencial Mayor iónico, potencial iónico, mayor energía de hidratación, ¿que no? mayor entalpía de hidratación. Bien, Energía de hidratación. entonces, si así es la variación del potencial iónico, hacia arriba aumentará la entalpía de hidratación. O sea, para el litio sería mayor que para el sodio y para el sodio mayor que para el potasio. Entonces volvamos de nuevo a la guía. Dice, justifique con propiedad periódica los valores de la entalpía de hidratación. Miren, esta tiene menos 8,98 para la sal de litio, tengo menos 7,84 para la sal de sodio y menos 701 para la sal de potasio. ¿Qué podríamos decir para justificar entonces? ¿Por qué tienen esos valores las entalpías de hidratación? Recién lo hicimos. Sí, porque tiene, digamos, digamos, el primero, porque tiene, o sea, tiene en cuenta, digamos, el radio, ¿que no? O sea, el mayor radio, ¿que no? Menor energía de hidratación, ¿será? O El sea, menor, mayor, digo, mayor. Así puede ser, al revés. a ver, organicemos bien la explicación, porque Ah, la entalpía de hidratación, para explicar la variación de entalpía de hidratación, ¿qué propiedad periódica usamos? Eso es lo primero que tenemos que mencionar. el potencial iónico, ¿que no? Bien, potencial iónico. Y ahora tenemos que decir de quién. El potencial iónico del catión, De los del cationes, catión, de los de los cationes. cationes. Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que responder allí. Allí hay que responder. Para poder comparar o explicar, digamos, la variación de la entalpía de hidratación, debería analizar los potenciales iónicos de los cationes. ¿Por qué? Porque los potenciales iónicos de los aniones, ¿cómo serían? Son iguales los potencial iónicos de los aniones, Bien, ¿que no? así, eso escribiría primero. Y después diría, analizo los potenciales iónicos de los cationes y ¿qué pasa? Tengo potencial iónico del catión litio, potencial iónico del catión sodio y potencial iónico del catión potasio. ¿Y qué pasa? Ay, podría decir que como están en el La primer fórmula me dice que es la carga sobre grupo, el radio. Ajá. Y, Y al comparar los radios, el radio del potasio es más grande, por lo tanto el resultado va a ser más chico. bien, entonces tengo que colocar esa variación. ¿Está? El potencial iónico del litio es mayor que el del sodio y el del sodio mayor que el del potasio. Eso escribí allí. Entonces, como ocurre esto, la entalpía de hidratación, entonces después de poner esto pondría como a mayor potencial, potencial iónico es mayor la entalpía de hidratación, a raíz de eso se observa la variación que se ve al frente. Y nada más. Por eso es que da mayor. Fíjense que acá nosotros la energía no la vemos de manera matemática, ¿eh? Porque ustedes dirían, menos 988, 800, perdón, 98 es más negativo que menos 784, entonces más chico. No, acá nosotros lo vemos, recuerden, en valor absoluto, porque el signo menos no está diciendo, no lo veo de manera matemática. En química, ¿qué significa el signo menos? Lo dije varias. pérdida, ¿que no? Pérdida. Exacto, exacto, que es energía liberada. Entonces yo cuando Ah, veo una energía, si yo veo negativo, lo único que tengo que decir, es energía liberada. Pero después para compararlos, me olvido del signo, hago cuenta que no existe el signo y comparo. Entonces, ¿cuál es mayor acá? El del cloruro de litio. Y sigue el del cloruro de sodio. Y el más chiquito es el del cloruro de potasio. Y eso está acorde con la variación del potencial iónico de los cationes.
A mayor potencial iónico de los cationes, mayor entalpía de hidratación. Y entonces ya está justificado lo que se está mostrando en la tabla. ¿El signo hace falta ponerlo? Sí, porque el signo me indica si es energía liberada o absorbida, pero nada más. No tiene significado matemático en química. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe, sí, sí lo Bueno, entiendo. vamos a la parte B. Dice, dada la siguiente tabla, señale la sal que podría formar con mayor carácter covalente y el de mayor carácter iónico empleando los conceptos de poder polarizante y polarizabilidad. Ahora ya nos olvidamos de la tabla anterior. Acá tenemos dos cationes, litio y calcio. Uno con una carga de +1, el otro con una carga de +2. Y tenemos dos aniones, cloruro y yoduro, ambos con la misma carga, -1. Y abajo nos dan los radios por si nos hace falta. Entonces, nosotros tenemos que decir qué sal formaría con estos cationes o aniones, pero quiere la que tiene mayor carácter covalente y el que tiene mayor carácter iónico. Para formar la que tiene mayor carácter covalente, ¿cómo tiene que ser el poder polarizante del catión? ¿Grande o pequeño? Recién lo vimos. Grande. Grande, Grande. profe. Y además, ¿cómo tiene que ser la polarizabilidad del anión? Mayor también que no. También tiene que ser grande. Ah, ¿Y cuándo era mayor el poder polarizante del catión? Recién lo vimos. A Cuando mayor tiene carga, mayor carga o tiene menor tamaño, el Bien, ion. entonces, El catión, perdón. bien, tenemos estos dos cationes. ¿Cuál tendrá entonces mayor poder polarizante? ¿Litio +1 o calcio +2? Calcio +2. calcio más 2, calcio más 2. Calcio +2, ¿por qué? ¿Cuál sería la justificación? Porque tiene mayor carga que no. Exacto, porque tiene mayor carga. Cuando un catión tiene mayor carga, ni siquiera me tomo el trabajo de fijarme en el valor del radio. ¿Por qué? Porque cuando tiene mayor carga, sí o sí me da más grande el potencial iónico. Entonces no necesito ponerme a calcular para ver, pero tienen distintos radios, no, nada. Si la carga es mayor, es mayor su poder polarizante. Punto. No pierdo tiempo. Ahora, ya sé que este es el que tiene mayor poder polarizante. Ahora elijamos el que tiene mayor polarizabilidad de los aniones. Tengo dos aniones, cloruro y yoduro. La carga, ¿cómo es? -1. La misma. ¿Me sirve para Cargas son diferenciarlo? igual. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar para cuál tiene mayor polarizabilidad? En el tamaño. Bien, ¿cómo tiene que ser? Mayor carga y mayor Mayor tamaño. tamaño. ¿Y cuál es de Yoduro. mayor tamaño? Ahí tienen los tamaños, miren, El 216 que no sería el mayor. es yoduro. Entonces, El yodur. Claro. este es el de mayor tamaño, o sea, este sería el más polarizable. Polarizable, el más deformable. Entonces, ¿qué sal sería la de mayor carácter covalente? Ya la hemos determinado ya. ¿Qué catión y qué anión combino para formar el de mayor carácter covalente? El yoduro de calcio que no. Bien, combino Puede ser. calcio, sí. Calcio. Combino calcio. Más calcio más 2. Más ion yodur. Este sería la sal. ¿Sí? Yoduro de calcio. La combinación de esos dos. Y el de mayor carácter iónico, ¿quiénes van a ser? A lo que le pase lo contrario que esto. Para que tenga mayor carácter iónico, ¿qué va a tener que pasar? Tiene que tener Cloruro de litio. menor, Cloruro de litio que no. tiene que tener el catión menor poder polarizante y el anión menor polarizabilidad. Lo contrario. ¿Sí? Entonces, ¿quién sería? El cloruro de litio que no. Bien, Así. y eso es todo en ese punto. Pero tienen que escribir cómo lo hacen, o sea, esto que hemos puesto acá. ¿Sí? Tienen que
razonando. Supongo que esto fuera un problema de parcial. Si ustedes me ponen directamente esto, mayor carácter covalente este, mayor carácter iónico este, y yo les pondría, si esto vale 10 puntos, le pongo 5, o no sé, o 2 puntos si es que le doy más valor a la explicación. ¿Me entienden? La explicación tiene mucho peso en el parcial. Puedo darle la mitad del puntaje como máximo si me ponen la respuesta sin explicación como máximo. Si quiero ser más estricta, le pongo menos puntaje a la respuesta y más puntaje a la explicación. Entonces, siempre con explicación corta, que no sea un testamento a la explicación, justo, lo justo y necesario nada más. Bueno, punto 12. ¿En qué caso no es correcto el orden de fuerza ácida? Bien, acá nosotros tenemos que pasar a ver, avanzar un poquito más. Ya hemos visto acá que el potencial iónico me permitía explicar entonces la entalpía de hidratación y que la entalpía de hidratación estaba en relación directa con la solubilidad del compuesto, ¿sí? Y el poder polarizante que también estaba en relación directa también con la solubilidad. ¿Por qué? Cuando yo tengo mayor carácter covalente, eso va a implicar que va a ser menos soluble en agua. También los compuestos covalentes son poco solubles. Entonces, analizando poder polarizante, yo puedo saber cómo es el carácter covalente y también puedo darme una idea de cómo va a ser la solubilidad. Ahora, nos falta ver estos dos. Cuando yo tengo el cálculo del potencial iónico, supongo que calculé el potencial iónico de un catión, dividí la carga del catión y el radio del catión, yo puedo tener valores, supongamos, dijimos que acá yo ponía la carga y que acá yo ponía el radio en Armstrong, ¿sí? Siempre el radio en Armstrong y acá me va a dar un valor. Si a mí me da un valor bajo de potencial iónico, yo puedo decir que acá me va a predominar el enlace iónico. ¿Por qué? Porque ese catión va a ser menos polarizante, entonces va a separar bien las cargas, entonces va a formar enlace iónico. En cambio, hemos visto que cuando tiene mayor poder polarizante, o sea, potencial iónico alto, va a tener mayor poder polarizante y va a tender al enlace covalente. ¿Se entiende? Esto que estamos viendo acá está bien relacionado a lo que hemos explicado con poder polarizante. En general, cuando a mí el potencial iónico me dé mayor que 5, yo tengo un enlace más covalente que iónico. En cambio, si yo tengo un valor de potencial iónico menor que 5, tengo más predominio de carácter iónico que de covalente. Cuanto más pequeño el potencial iónico, más predominio del carácter iónico. ¿Sí? Entonces, Profe, si igual a 5, si igual a 5. bueno, no es que no te da, nunca te da exacto, siempre te da 5, y algo o 4, y algo. 5 exacto no te va a dar. Ah, no da No, no da. Por los mismos valores que tienen los radios y todo eso en antro, no te da. Difícil. No, no hay valores enteros para que te llegue a dar ese valor. No, no, no da nunca. Entonces, si tengo entonces valores mayores que 5, eso va a implicar un enlace más bien covalente, ¿sí? Y si el valor es menor que 5, cuanto más pequeño sea, más tendencia al enlace iónico. Entonces, con el cálculo de potencial iónico, yo puedo tener una idea si ese enlace que se da tiene más carácter covalente o es más bien iónico. Ahora, también me sirve el valor del potencial iónico para saber si una base es fuerte o si una base es débil, si un ácido es fuerte o un ácido es débil. Eso vamos a ver ahora. ¿Cómo se hace? Bueno, acá prestenme atención porque justamente los chicos que han tenido laboratorio ayer, esto justamente no se los llegué a explicar
Esto les va a hacer falta para explicar la última experiencia del práctico de propiedades periódicas. Y los que no lo han hecho, bueno, ahora van a tener la explicación. Pero podríamos usar directamente la de seminario para aplicarlo a la práctica. Hagamos primero hagamos para explicar carácter básico. Punto 13 vamos a hacer primero. Dice, justifique con propiedad periódica la variación de la fuerza básica en la siguiente serie de compuestos. Tengo todos estos. Son bases. Si ven, todos son hidróxidos. O sea que estos son bases. Lo que pasa es que no tienen la misma fuerza. Algunas son bases más débiles que otras. Y el potencial iónico me sirve para decir cuál es base más débil y cuál es base más fuerte. Acá ya me dan el orden y quieren que yo use una propiedad periódica para justificar. Si me dicen así, no tengo ni que pensar. Lo que necesito es calcular o por lo menos estimar cómo sería la variación del potencial iónico. Ahora, potencial iónico, y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de quién calculo el potencial iónico acá? Lo agrando. Ojo, tengo que calcular potencial iónico. Pero esto es un hidróxido. Esto va así. Esto tiene cation y el grupo oxidrilo. Cation, y esto es mi grupo oxidrilo. Cation, grupo oxidrilo. Cation, grupo oxidrilo. ¿De quién calculo el potencial iónico? El cation, ¿no? Bien, ¿por El qué cation. no calculo el grupo oxidrilo? Son todos iguales. Porque No, son... porque sería el anión, digamos. Sería la parte del anión y depende del tamaño de la carga, dijimos que no. No, no es esa la razón. ¿Por qué No, no no sé. calcularíamos del anión? Por ahí lo dijeron. Porque son iguales. Porque Son son iguales. iguales, porque son iguales, o sea, no voy a encontrar diferencia. Me va a dar lo mismo para todos. Entonces, calcular el potencial iónico del anión no me sirve, no hace la diferencia. Entonces, me sirve calcular el potencial iónico del catión porque ese es el que es diferente en los hidróxidos. Entonces, yo tengo que calcular potencial iónico del cesio más 1, potencial iónico del rubidio más 1, potencial iónico del potasio más 1, potencial iónico del sodio más 1. Y si ustedes se fijan en la tabla periódica, todos son elementos de un mismo grupo. ¿Mm? Ahí lo tienen. Sodio, potasio, rubidio, cesio. Entonces, ¿qué carga tienen todos ellos? Más uno. Más Más uno. uno, más uno. Sí. Más uno. Tienen el mismo tamaño porque yo sé que el potencial iónico del catión es igual a la carga del catión sobre el radio del catión. Esto es igual en todos. Vale más uno, pero el radio aumenta hacia abajo. El que tiene menos radio será mayor que no. Mayor potencial iónico. el radio aumenta hacia abajo. Entonces el Sí. potencial iónico Va a ser mayor el sodio, el mayor así de arriba para abajo. Ordenaste, ¿no? ¿hacia dónde aumenta el ¿Sería? potencial iónico? Ah, hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, sí. Bien. Sí, que- Estamos de acuerdo entonces que sodio tiene mayor potencial iónico que potasio, mayor potencial iónico que el rubidio rubidio y el de y el menor cesio. potencial iónico es el cesio. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces volvemos de nuevo acá. Entonces, hemos determinado acá que el potencial iónico del cesio más 1 no tiene el mismo valor que el potencial iónico del rubidio más 1, ni tampoco del potasio más 1, ni del sodio más 1. Como hacia acá aumenta el radio, en este sentido aumenta el radio, entonces el potencial iónico aumentaba ¿hacia dónde? En sentido contrario, hacia acá Claro. aumenta el potencial iónico del catión. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me sirve esto en la fuerza básica? Por ejemplo, yo tomo este hidróxido de sodio. Si yo lo disuelvo en agua y pongo acá acuoso, esto se tiende a romper cuando se disuelve, porque esto es un compuesto iónico, y se rompe así, separándose en el catión y el anión. Entonces se forma catión sodio acuoso más anión oxidrilo
acuoso. Eso ocurre cuando se solubiliza. Se separan los iones, se rompe la red cristalina y se forman los iones. Ahora, estos están atraídos por fuerza de atracción electrostática, como le había dicho. Quiere decir que yo tengo que vencer esa fuerza de atracción. Pero esa fuerza de atracción va a ser mayor cuanto mayor sea el potencial iónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo mayor potencial iónico, ¿va a ser más fácil o más difícil romper la red para liberar los iones? A mayor potencial iónico del catión, rompo más fácil o más difícil, me cuesta más o menos formar los iones, digamos. Esto pasa porque rompo la red. Rompo la red. En la red están ¿Me cuesta unidos ellos. más? A mayor potencial iónico, estos están unidos muy fuertes, entonces cuesta romper la red. Y entonces se formarán más o menos iones, sodio y oxidrilo. Menos que no, pues cuesta romper que no. Claro. Entonces, eso implica que se forman menos grupos oxidrilos y también menos cationes sodio. Pero ¿por qué me interesan los grupos oxidrilos? Porque deben acordarse de Química 1 que estos grupos oxidrilos son los responsables de la basicidad. Es una base fuerte, ¿que no? Entonces, si yo tengo un alto potencial iónico del catión, cuesta romper la red y entonces se me van a liberar pocos oxidrilos. ¿Por qué? Porque no puedo romper la red para liberarlos. Y si hay pocos grupos oxidrilos, eso implica que va a ser menos básico. Va a ser una base más débil, ¿sí? Entonces, acá lo que yo puedo concluir, que es como se forman, acá cuesta romper y se forman menos, pero lo voy a poner con palabras porque si no, no se va a entender, se forman menos grupos oxidrilos. Esa es la consecuencia de que yo tenga un potencial iónico del catión alto. Cuesta romper la red, entonces hay menos grupos oxidrilos y entonces esto implica base más débil. Base más débil. Y si yo tengo base más débil, eso implica menor pH. Las bases suelen tener una base, tiene un pH mayor que 7. Entonces yo tendré un pH 7,5, 8. O sea, voy a tener un pH básico, pero bajo. O puede ser que no sea tan básico como el caso del aluminio, que es lo que pasa en el laboratorio. Les da un pH menor que 7, inclusive para el hidróxido de aluminio, pero porque ese hidroliza. Bueno, ¿se entendió entonces cómo puedo distinguir? Fíjense, como acá yo determinamos los potenciales iónicos para cesio más 1, rubidio más 1, potasio más 1 y sodio más 1. Determinamos que hacia arriba aumenta el potencial iónico. Entonces quiere decir que ahí es más difícil romper la red. ¿Está? Es más difícil romper la red hacia donde el potencial iónico sea mayor. Entonces quiere decir que hacia acá tengo mayor potencial iónico del catión. Es más difícil romper la red. Entonces quiere decir que hacia acá, si es más difícil romper la red, se forman menos grupos oxidrilos y por lo tanto es base más débil. De todas estas bases, el hidróxido de aluminio más débil. Hacia el sentido contrario, aumenta la basicidad. Y ahí ya hemos justificado con propiedad periódica que sería el potencial iónico del catión. Donde el potencial iónico sea más alto, yo tengo la base más débil. ¿Listo? Sí, profe, el ejercicio, el anterior, el 12, ¿no lo hacemos? No, sí. Yo no puedo hacer ácido y base mezclado. Entonces, comencé por base.
Ahora nos vamos Ah, bien. al ácido. Lo que pasa que en el anterior me pedía analizar basicidad. Acá acidez y en el otro Así. basicidad. Entonces quería comenzar por alguno de los dos. Lo que pasa que para Bien. hacer el 12, ahí hay que tener ojo, porque ahí yo tengo, hay algunos que lo puedo hacer fácil. En eso se hacen fáciles todos, pero este es el más fácil. Ustedes me lo deberían poder hacer solos. ¿Por qué? Porque yo tengo este fluoruro de hidrógeno que también se llama ácido fluorhídrico. Entonces, ¿este qué es? Ácido fluorhídrico. Este es un ácido. Después tengo el agua. ¿El agua es un ácido? No, es un No, compuesto anfótero, ¿no? es anfótero, sí, pero sabemos que puede comportarse como ácido o base, o sea, anfótero, pero Ah, sí, sí. si yo me tomo el agua, a mí no me quema la lengua, o sea, ácido, no, pero el ácido fluorhídrico, Bueno, bueno, no me quedo con lengua si lo pruebo ah, a este, pero a este sí lo puedo tomar. Ahora, el sí, sí. amoníaco es una base. Eso lo sabemos de química, uno es una base. Entonces, ¿está bien o no este orden? Que la fuerza básica es mayor acá, que sigue el agua y en último lugar el que es base. ¿Está bien o no? Y no sé por qué hay el agua, ¿no es cierto? También se comporta con la base, ¿que no? Pero Y puede ser o no. No sé, digo, a mí me deja la duda en el no, medio es que y... no te tiene que dejar ni la duda, porque no es lo mismo tener agua que tener una base. Estaría bien. Claro, porque este más bien está, Ah, si vos medís el pH del agua que nosotros tomamos, esta anda entre 7 y 8, ponele. Es, este en cambio tiene menor que 7, porque es ácido. Es un ácido, el mismo nombre te lo dice, es un ácido. El agua en cambio anda más bien dentro de los pH neutros, el agua que tomamos nosotros. Y el amoníaco es una base. Si es base tiene pH mayor que 7. Entonces es obvio que el que es más ácido sí o sí es este, que el agua estaría en término medio, ¿sí? Y que este sería el menos ácido de todo porque ya es directamente base, es lo opuesto, ¿sí? Entonces ahí dice, ¿en qué caso no es correcto el orden de fuerza ácida? En este caso es correcto. Es más ácido el ácido fluorhídrico que el agua y el agua es más ácida que el amoníaco, porque el amoníaco es base directamente. En cambio, el agua, como vos decías, es anfótero, o sea, no es propiamente una base. En cambio, el amoníaco es base, base. ah, sí, sí, tienes razón. Ay, me equivoqué, tienes razón. Mm, Sí, sí. Bueno, ahora todos los otros que tenemos ahí hay que analizarlos. ¿Por qué? Porque todos los otros son ácidos. Ahí sí hay que analizar el orden porque esos son todos ácidos. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, acá presten bien atención. Porque, Profe, disculpe, profe. ¿sí? Independientemente de si el agua o el amoníaco es base, la consigna nos pide que sea ácido, ¿puede No, ser? no, ¿No? no, la Ah, consigna dice en qué caso no es correcto el orden de fuerza ácida, no. Ah, bien. ¿sí? O sea, acá sabemos que no todos son ácidos acá. Entonces, ¿quién va a ser más ácido? El que es ácido. ¿Y quién va a ser menos ácido? El que es anfótero. ¿Y quién va a ser menos ácido que un anfótero? El que es base. Bien. Entonces, esto es orden correcto. Ahora tenemos que ir viendo si los otros están ordenados de manera correcta. Entonces, para eso tienen que prestarme atención ahora. Queremos determinar fuerza ácida. Esto, préstenme bien atención porque esto es tema de parcial, tema de final, todo, ¿sí? Eh, Cuando yo quiero determinar fuerza ácida entre ácidos, yo puedo tener dos casos. Cuando yo tengo ácido binario y cuando yo tengo ácido ternario. Ácido ternario. Cuando yo tengo un ácido binario, ¿qué sería un ácido binario? Ácido binario es que tienen dos átomos átomos de dos elementos diferentes formando el compuesto. Ácido clorhídrico, ácido yodídrico, por ejemplo, ¿sí? Ácido sulfídrico,
Esos son ácidos binarios. Tienen átomos de 2 elementos diferentes. Ácido ternario, donde aparece oxígeno, el hidrógeno y algún no metal. Por ejemplo, ácido nítrico es un ternario. Ácido sulfúrico es un ternario. ¿Se entiende? El ácido fosfórico es un ternario. Tengo átomos de 3 tipos de elementos diferentes, pues eso es un ternario. Ahora, depende de qué tipo de ácido sea, es como yo uso el potencial iónico. Miren, para determinar la fuerza ácida. Comencemos por lo binario. Yo tengo, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido bromídrico. Quiero determinar la fuerza ácida, la diferencia en fuerza ácida de estos dos usando potencial iónico. Se usa siempre potencial iónico, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, yo sé que este es su catión, este es el anión, este es su catión, este es el anión. Yo tengo que usar potencial iónico. ¿Potencial iónico de quién tendría que calcular para comparar la fuerza ácida? El catión, ¿que no? El catión es el mismo. Anión. El anión. Del anión, porque el catión es el mismo, me va a dar lo mismo. Ah, sí, sí, cierto, sí, es cierto, me equivoqué, pero sí, sí. Sería del anión, ¿sí? Entonces, esos potenciales iónicos son los que tengo que analizar. Y bueno, después ya es fácil, miren, ¿por qué me fijo dónde están estos en la tabla periódica? Acá tengo el cloro y acá tengo el bromo. Potencial iónico de anión ya sabemos que es carga del anión sobre radio del anión. La carga, ¿cómo es? Ya vemos acá, la misma, ¿sí? Tienen -1 los dos. Entonces, ¿en dónde está la diferencia? En el radio. Y el radio aumenta hacia abajo. abajo. Entonces, ¿cómo me va a dar el potencial iónico El del anión acá? potencial iónico aumenta hacia arriba. Hacia donde sea más chiquito, me va a dar mayor el potencial iónico del anión. ¿Estamos de acuerdo todos acá? Sí. Bueno, entonces sería así. En conclusión, yo tengo acá ácido clorhídrico, ácido bromídrico. Yo quiero saber la fuerza ácida. Entonces calcule el potencial iónico del anión y determinamos que es mayor para hacia el cloro. Hacia acá es mayor el potencial iónico del anión. Bueno, y después hay que razonar igual que hicimos para el hidróxido. También los ácidos se disocian cuando se disuelven. O sea que genera el catión acuoso más el anión acuoso. Y de estos dos, ¿quién me define la fuerza ácida? La presencia del ion hidrógeno. En la presencia del ion hidrógeno en solución me genera la acidez del medio. Entonces, si yo tengo muchos iones hidrógenos liberados, la base es más fuerte. La base, digo, el ácido es más fuerte. Este ion es responsable de la acidez. Y cuanto más iones hidrógenos me libere, más fuerte el ácido. Ahora acá, según como nos dio el potencial iónico, ¿quién libera más fácil los iones hidrógenos? ¿Este o este? ¿Quién los tiene más atrapados a los aniones? Digamos al ion hidrógeno, no al anión. ¿Qué anión los tiene más atrapados a los iones hidrógeno? Cloro. Cloro. El cloruro de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿quién Pues, libera más iones hidrógeno? ¿Este ácido o este ácido? no, el ácido bromídrico, me parece. Bien, ¿Puede ser? entonces, sí, Pues entonces tiene menor potencial iónico. libera más iones hidrógeno. Entonces, este tiene más acidez. Es ácido más fuerte. ¿Se entendió? Sí, o sea que se va a poder liberar mayor cantidad de de iones de hidrógeno que no, por lo que tiene menor potencial iónico, que no.
menor va a potencial ser más iónico fácil. el anión y va a poder liberar Va a mayores... poder liberar, romper la red cristalina, eso que usted decía, ¿no? ¿Puede ser? No, pero acá no hay red cristalina, No hay ahí, ¿no? ¿no? Esa es Porque esto es enlace ah, covalente. covalente, sí, Sí, sí. pero igual ya cuando entremos en enlace ahí ya vas a entender por qué hay y por qué no hay red cristalina. Acá no hay. Pero sí, es igual, el Bien. potencial iónico me está diciendo que este Mm. anión cloruro lo atrapa fuerte al hidrógeno y el anión bromuro lo atrapa menos fuerte al hidrógeno, entonces lo libera más fácil en solución. Y entonces por O eso sea tengo que, mayor acidez. o sea, se podría decir que tienen, digamos, son más débiles la fuerza electrostática entre ellos o... No, acá no hablamos de fuerza electrostática. Esto, Todavía no. porque esto no es enlace iónico ya. En los hidróxidos teníamos enlace iónico. Acá yo no hablé de fuerza electrostática porque esto es enlace covalente ya. Sí, Ojo, ojo. claro. Por eso, no deduzcan cosas que no estoy diciendo. No lo dije porque acá no hay fuerza electrostática. ¿Sí? Bien, bien. Así que no hagan inferencia que no digo. Lo que digo, hasta ahí nada más. Porque todavía no nos metamos con enlace, que es el tema que sigue a esto. Bueno, ya hemos visto ácido binario. Ahora veamos ácido ternario. Estos son ternarios. Estos son ternarios y estos son ternarios. Porque tienen hidrógeno, oxígeno y un no metal. Entonces, ninguno de estos se analiza como lo que acabamos de ver. Pero igual lo expliqué porque a veces en el parcial les tomo eso, los binarios. Pero también les puedo tomar los terciarios o ternarios. Veamos cómo se hace entonces. Para ver el tema de los ternarios, vamos a usar más o menos la estructura como sería la del ácido nítrico. Los ácidos ternarios suelen tener como átomo central, cuando escribo la estructura de Lewis, el no metal, y a él se enlazan los oxígenos, y al oxígeno se enlaza el hidrógeno. Lo que escribí allí, ojo, no es la estructura de Lewis, solo estoy poniendo en la posición en que se enlazarían los átomos, nada más. Esto no es la estructura de Lewis. Es un esquemita de cómo se enlazan los átomos, nada más. Por ejemplo, en el nítrico. Nada más. Esquemita, no estructura de Lewis, aclaro. Entonces, el hidrógeno está enlazado al oxígeno. Eso suele pasar en los ácidos ternarios. No se enlaza al no metal, se enlazan al oxígeno. Y entonces quiere decir que si yo quiero analizar la acidez, así como hicimos con el ácido binario, tiene que ver con la facilidad con que yo rompa este enlace y se pueda liberar el ion hidrógeno. Cuanto más fácil sea romper este enlace oxígeno-hidrógeno, más se van a liberar iones hidrógeno y entonces el ácido va a ser más fuerte. Entonces yo tengo que analizar si es fácil romper o no este enlace para que se libere el ion hidrógeno. ¿Qué propiedades se usan? Puedo usar la electronegatividad o también puedo usar el potencial iónico. Y eso es potencial iónico. ¿De quién? Del átomo central. De este. Se analiza eso. Entonces, yo tengo que mirar la electronegatividad de este. Y fíjense cómo se analiza. Si este tiene mucha electronegatividad, supongamos que tiene mucha electronegatividad, recuerdan que la electronegatividad era la propiedad que me medía la tendencia a atraer el par de electrones de un enlace. Entonces, acá se usa propiamente dicha la electronegatividad con la definición que tiene. Entonces quiere decir que este átomo central sea muy electronegativo, va a hacer que los electrones que están acá en este enlace estén atraídos en este sentido. Y como están muy atraídos en este sentido, es más fácil romper este enlace y liberar iones hidrógeno. Entonces, cuanto más electronegativo es el átomo central, es más fácil romper el enlace oxígeno-hidrógeno y se liberan más iones hidrógeno. Entonces, con esto que les dije, ya podemos analizar, por ejemplo, acá en el primero,
¿Quién sería el átomo central en cada uno de estos ácidos? Díganme ustedes. No puede ser ni hidrógeno ni oxígeno. ¿Quién sería entonces en el primero? El nitrógeno, el nitrógeno. ¿Y en el segundo? El fósforo. El fósforo. Entonces tengo que comparar las electronegatividades de ellos. Y ellos están en el mismo grupo. Fíjense en su tabla periódica, ellos están así. Arriba está el nitrógeno y acá está el fósforo. ¿Quién es más electronegativo? Recuerden cómo variaba la electronegatividad en un grupo. Sea para arriba, profe, para arriba y Hacia después arriba, más alternativo. de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, pues. Bueno, La tabla. entonces, ¿quién es más electronegativo? El nitrógeno. El nitrógeno. Entonces, este ácido tiene el átomo central más electronegativo, o sea que si es más electronegativo, él va a debilitar más el enlace oxígeno-hidrógeno y se va a liberar más fácil el ion hidrógeno. Entonces pregunto, ¿cuál de estos dos ácidos es más fuerte? ¿Cuál es más fuerte? El nitrógeno, el ácido nítrico. El ácido El nítrico. ácido nítrico. Ácido nítrico. ¿Cuál sería la explicación entonces? Porque al ser el nitrógeno el más electronegativo, él debilita más el enlace oxígeno-hidrógeno, entonces se liberan más iones hidrógeno en este caso. ¿Está? Esa es la explicación con electronegatividad. Entonces, ¿este orden es correcto o no? Ahí decía que había que ver en qué caso no es correcto. Nosotros ya hemos visto que este era correcto. Este era correcto. Este ahora hemos visto, acá dice que es mayor la acidez del nítrico que del fosfórico. ¿Y es verdad? Sí, recién. ¿Verdadero? Sí, sí, sí. Ese es Verdadero. correcto entonces. Vamos ahora al tercero. Bueno. Y acá, ¿cuál es el átomo central? Cloro, 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 cloro. Cloro. ¿Puedo Cloro. diferenciarlos por la fuerza ácida por electronegatividad? No, por potencial iónico. Acá tendré que hacerlo por potencial iónico porque todos los átomos centrales tienen la misma electronegatividad. Entonces acá tengo que usar el otro criterio, potencial iónico. Potencial iónico es igual a carga sobre radio. Bueno, el radio del átomo central va a ser igual o distinto si el átomo central en todo es cloro. El radio es el mismo, pero Va a la ser el carga mismo. varía. mismo. La carga va a ser distinta. El radio va a la ser, carga. el radio va a ser el Radio mismo. así. Sí. ¿Cuál es la carga? La carga acá coincide con el estado de oxidación. Acá el estado de oxidación es más 1 en el cloro. Acá es más 3. Acá es más 5 y acá es más 7. Esos son los estados de oxidación con los que está trabajando el cloro en esos 4 oxácidos, perdón. Entonces pregunto, ¿dónde tengo el mayor potencial iónico? ¿En cuál ácido el cloro tiene mayor potencial iónico? En el primero. Está bien, el primero. Más, que tiene más 7. Este, Carga más 7. y después seguiría El más 5. este Y más y 3 y más este. 1. Bueno, y me dice que ese es el orden de fuerza ácida. Veamos si es verdad. ¿Cómo se analiza con el potencial iónico? Bueno, pasa igual que electronegatividad. Si acá yo tengo un alto potencial iónico del átomo central, recuerden que el potencial iónico me mide la fuerza de atracción o el campo de atracción que ejerce ese ion. Entonces, si el átomo central tiene un alto potencial iónico, quiere decir que atrae mucho las cargas. En este caso estaría atrayendo a los electrones, o puede ser también, puedo analizarlo como que lo estaría atrayendo al catión hidrógeno, pero lo está atrayendo en realidad a estos electrones, este átomo central. Entonces también se debilita más fácil este enlace y se libera más fácil los iones hidrógeno. Entonces, en este caso, a mayor potencial iónico del átomo central, es mayor la fuerza ácida.
Acá hay una relación de proporcionalidad directa. Entonces, de acuerdo a eso, ¿este orden es correcto o es incorrecto? Es correcto, correcto. Es correcto. Puede ser. Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces este es correcto. Bueno, por inferencia ya sabemos que debe estar mal el último, pero lo verifiquemos. Todos estaban correctos y piden el que no es correcto. Como tiene que haber uno no correcto, seguramente es este. Pero veamos por qué es incorrecto. ¿Acá qué usarían ustedes? ¿Potencial iónico o electronegatividad? En este caso se puede usar cualquiera. Por cualquiera de los dos se puede en este caso. ¿La electronegatividad de quiénes comparo? ¿De quiénes comparo la electronegatividad? Del yodo, del bromo y del cloro. Exacto. Entonces, los tres son del mismo grupo. Es cloro, bromo, yodo. La electronegatividad, ustedes me dijeron, aumenta hacia arriba. Entonces, quiere decir que en este caso, al ser más electronegativo el cloro, como átomo central, va a atraer más los electrones del enlace oxígeno-hidrógeno y se va a liberar más fácil el ion hidrógeno y por lo tanto va a ser ácido más fuerte. Quiere decir que entonces hacia arriba aumentaría la fuerza ácida ternaria. Entonces, quiere decir que hacia dónde aumentaría acá. Hacia acá. Aumentaría la fuerza ácida. Si analizo con electronegatividad. O sea, estaría al revés, digamos, el signo de la desigualdad, ¿verdad? En ese Claro, caso, por eso es que para que sea correcto. este es el incorrecto que pide. ¿En qué caso no es correcto? Dice. Este es lo que hay que marcar. En ese caso está incorrecto el orden que se da en el ejercicio, porque es al revés. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. ahí también se podía analizar por potencial iónico. ¿Por qué? Porque como potencial iónico es igual a carga sobre radio, acá la carga es la misma. En todos tengo estado de oxidación más 7. Pero el radio es diferente, porque uno es yodo, uno es bromo y uno es cloro. Entonces acá también puedo comparar potencial iónico, porque si bien la carga es la misma, pero el radio es diferente. Y llego a la misma conclusión, que la fuerza ácida aumenta en sentido contrario que el que está apareciendo allí. Bueno, ¿se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, 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 yo lo entendí. Bueno, los demás, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que usar para explicar acá en el último punto de la experiencia del laboratorio, donde se midió los pH. Acá ustedes midieron pH de hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Entonces se ordenen las bases según orden creciente de basicidad. Bueno, en el punto I es simplemente en función de los valores de pH medido. Ustedes tienen que decir cuándo es base más fuerte y le dan un orden. O sea, ahí no hay que calcular nada. En el 2, ahí dice calcule el potencial iónico de los cationes y ordene los hidróxidos según basicidad creciente. Use la tabla de radios iónicos en Armstrong proporcionada en la guía. Explique el orden asignado de basicidad. Aquí sí van a tener que calcular el potencial iónico para los cationes porque el anión es el mismo y en base a eso decir entonces cuál es la base más fuerte, cuál es la de término medio y cuál es la más débil. Pero no solo eso, sino explique, dice el orden asignado. O sea, ustedes tienen que decir que cuando el potencial iónico sea mayor, el catión
va a atraer más fuerte el grupo oxidrilo, entonces se liberan menos grupos oxidrilos en solución, y como los grupos oxidrilos son los responsables de la basicidad, si hay menos, se trata de una base más débil. Esa es la explicación que quiero allí. O sea, que se explique por qué, si el potencial iónico es menor del catión, la base es más débil. Si el potencial iónico, digamos, es mayor, la base es más débil. ¿Sí? Es porque se disocia menos, o sea, se liberan menos grupos oxidrilos y el potencial iónico es mayor. Y en la parte 3 dice, en base a los resultados del punto anterior, o sea, del cálculo del potencial iónico, que también a los hidróxidos los ordenen en sentido de predominio del enlace iónico. Como ustedes van a tener el valor del potencial iónico, y hemos dicho que si nosotros teníamos un potencial iónico grande, tenemos más carácter covalente. Entonces, al que le dé el menor potencial iónico, ustedes saben que tiene más carácter iónico. Por eso es que dice que los ordene después en base a los resultados del potencial iónico en el sentido donde hay más predominio de carácter iónico, en función de los valores que obtuvieron. Bueno, ¿se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, profe. Sí, Bueno, sí, lo vamos yo. el punto 14, ese quiero que lo hagan ustedes, pero ojo, esto, a ver, de esto tenemos el 15. Bueno, hagamos eso, con eso vamos a cerrar. El 15 va a quedar para ustedes. Es sencillo, miren, les doy un ejemplo nada más para que después vean. Dice, ustedes tienen acá una hipotética tabla periódica donde tienen, en lugar de los nombres de los elementos, tienen letras que representarían los elementos que están en esa hipotética tabla periódica. Pero en función de la posición, ustedes ya saben a qué tipo de elementos corresponden, o sea, si son metales, no metales, ustedes ya saben eso. Entonces acá les dice, los elementos D, E y F, entonces los ubicos D, E y F, forman cationes con carga más 2. Ustedes tienen que poner si eso es verdadero o falso. Ese es falso porque tienen carga más uno, pertenece al primer grupo, ¿qué no? Claro, bueno, eso es lo que ustedes tienen que ir poniendo. Entonces acá falso y así. El B tiene 2 electrones de valencia. B está acá. ¿Es cierto que tiene 2 electrones en su capa de valencia? B. Sí, ese sí. Ese es, sí, porque ese tiene, el grupo 2 tiene en su capa de valencia esta configuración, NS2. Así terminan todos los que están acá, o sea que tienen 2 electrones en su capa de valencia. Bueno, y así tienen que ir analizando todo y poniendo verdadero, falso, mirando según dónde está cada elemento en esa tabla. Entonces esto para ustedes, háganlos, porque por ahí hay una que otra cosita que no sé si lo van a saber responder, entonces mejor háganlo y consulten. Ya saben los horarios de consulta para terminar de resolver. Hagamos el 14 para que veamos algunas que otras cositas que también le va a servir para resolver eso. Bueno, vamos acá. Esto que yo voy a explicar para resolver el punto 14 les va a servir también para resolver algunas cosas que no expliqué todavía y que le hace falta para hacer el punto 15. Entonces préstenme atención. Acá dice, ordene de manera creciente las siguientes especies de acuerdo a la propiedad periódica indicada. Entonces, acá me dicen que los ordene en forma creciente según energía de ionización. Tengo aluminio, fósforo, galio y arsénico. Aluminio, fósforo, galio y arsénico. Me piden que los ordene en forma creciente. Voy a la tabla periódica. Entonces, ¿qué elementos tenía? Lo voy a agrandar un poquito nada más para que se vea. Aluminio, galio, ¿qué no?
así, para que se vea bien. Eran aluminio, galio, fósforo y arsénico. Esos eran, ¿no? Y Sí, me sí. pide orden creciente de energía de ionización. Entonces acá tengo que poner el de mayor, el de menor, menor y menor. Bueno, nosotros sabemos que la energía de ionización aumenta hacia arriba en un grupo, ¿sí? Y después en un periodo hacia la derecha, así. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, de acuerdo a eso y a las posiciones que tienen, me dicen cuál sería el de mayor energía de ionización. El que esté más arriba y más a la derecha sería el de mayor energía de ionización. El fósforo, el fósforo, Después, el aluminio. Ah, no, claro, sí, sería así que no me equivoco. O el arsénico. ¿qué dicen los demás? ¿Quién seguiría? Sería que está más arriba. El que está más arriba sería que no. El que está O más sea, el arriba y el que aluminio. está más allá. Ojo, el que está más allá tiene que estar más arriba, pero también más allá. Entonces, ¿quién seguiría? Sí, sí. Y Aluminio. el arsénico. El arsénico. Sí, profe. El arsénico. Ahora ya nos hemos corrido para acá. ¿Y ahora quién seguiría? Aluminio. El aluminio. Y después el de El más, galio. El galio. el galio. Bueno, Sí. estos órdenes están relativamente bien. Es verdad que este tiene mayor que este tiene mayor que este, pero este tiene aproximadamente igual energía de ionización que el aluminio. Y ahora les explico por qué. Ya lo copiaron al orden, ¿no? Bueno, si no, después igual lo copian. Ahora les explico por qué. Lo voy a hacer más grande. Ahí. Bueno, capaz que me conviene mostrarle esta. Ahí. Bueno, así me conviene. Miren, acá tienen la configuración electrónica del aluminio. Y acá tienen la configuración electrónica del galio. Fíjense que en su capa de valencia, ¿qué orbitales llenó este? 3s2, 3p1. ¿Sí? Veamos el galio. Tiene 4s2, 4p1. ¿Pero qué tiene de diferencia? El 3d10. ¿Sí? Está metido allí. ¿Por qué? Porque adelante de él ya están todo esto que son los elementos de transición. En cambio, delante del aluminio no hay elementos de transición. Por eso a él en su configuración no les aparecen los orbitales D. Recuerden que los elementos de transición llenan orbitales D. Siempre después de los elementos de transición, ellos van a estar apareciendo en las configuraciones electrónicas. ¿Ven? Ellos aparecen. Pero cuando ellos no están, no aparecen. Miren, no aparecen. En la capa de valencia no aparecen. ¿Lo ven? Bueno, resulta que estos orbitales D son malos apantalladores. Recuerdan que habíamos dicho que los electrones internos apantallan la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones periféricos. Pero estos electrones D son malos apantalladores. Entonces, si ellos son malos apantalladores, quiere decir que no minimizan mucho la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre los electrones periféricos. Entonces, cuando ellos aparecen acá, cuando paso del aluminio al galio, la diferencia que hay entre ellos son estos orbitales 3d10 que deberían estar apantallando bien y no apantallan.
Se supone que cuando yo me muevo hacia abajo en un grupo, debería aumentar el radio. Debería aumentar el radio. Pero, como estos orbitales D son malos apantalladores, entre el aluminio y el galio no hay mucha diferencia de tamaño, porque estos apantallan mal. Entonces no difieren mucho en tamaño, porque el núcleo no es muy apantallado por estos electrones que están apareciendo acá. Y el hecho que tengan tamaños parecidos hace que me resulte casi lo mismo intentar arrancarle el último electrón a uno que a otro. Por eso ellos tienen energías de ionización parecidas, porque los orbitales D son malos apantalladores. Esa es la razón. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. esa es la razón entonces de ese orden. Ahora vamos, ya está entonces este orden y la explicación de por qué se pone casi igual energía de ionización de aluminio y galio. Afinidad electrónica. Bueno, tengo cloro, oxígeno, selenio y yodo. Tengo entonces oxígeno, selenio, cloro, y tengo yodo. Subo un poquito. Así, tengo oxígeno, selenio, cloro y yodo. Afinidad electrónica. Bueno, ¿qué orden daría? Así como ordenaron energía de ionización. La afinidad electrónica aumenta hacia arriba y hacia allá. Entonces, de acuerdo a eso, orden creciente, dice. ¿Quién iría primero? Oxígeno, ¿que no? ¿O no? ¿Puede Hacia ser? arriba y hacia allá. Ah, no, no, perdón. No, el cloro, perdón, cloro. Cloro. Después, Cloro, cloro. Después yodo. el yodo, yodo. Después el oxígeno y después el selenio. Después el oxígeno y después el selenio. Sí. Bueno. Esto están bien. Pero esto están invertido en la realidad. Eso están invertido. ¿Por qué? Porque resulta, y esto presten bien atención, esto todavía no les había hablado nunca de esto, estos elementos que están acá en el segundo periodo son muy pequeñitos en comparación a sus demás compañeros de grupo. Y ese pequeño tamaño que ellos tienen los hace que sean como la ovejita negra del grupo. Y se dice que ellos son singulares. Lo mismo pasa en los otros, ¿no? Que estoy de este lado, por eso los marco a estos nada más. Pero los primeros elementos de cada grupo son singulares. ¿Y en química qué se llama que sean singulares? A que son diferentes en comportamiento a sus demás compañeros de grupo. Son la ovejita negra de la familia. Recuerden que cada grupo es una familia. Bueno, ellos son la ovejita negra de la familia. ¿Pero por qué? Porque son pequeñitos. Nosotros sabemos que el radio atómico disminuye hacia arriba, porque aumenta hacia abajo. Pero ellos son más pequeños todavía de lo que nosotros esperaríamos que sean. Y esa gran diferencia de tamaño hace que ellos tengan propiedades que sean diferentes a lo que uno espera. ¿Mm? Entonces, el oxígeno, al ser tan pequeño, recuerden que la afinidad electrónica es la energía necesaria, digamos, que se va a liberar, no necesaria, es la energía que se va a liberar cuando el átomo neutro se transforma en anión, porque gana un electrón. O sea que le estoy intentando meter electrón al átomo para que se transforme en anión. Esa energía que se va a liberar es la afinidad electrónica.
y es una medida de la capacidad de ese átomo de retener electrones o de ganar electrones, ¿sí? De estabilizarse formando anión, todo eso puedo decir de la afinidad electrónica. Pero este oxígeno, como es tan pequeño, le cuesta meter un electrón más en su estructura. Se desestabiliza si se lo meto. ¿Por qué? Porque es tan pequeño que los electrones que ya tiene ejercen mucha repulsión electrónica. Entonces eso hace que su afinidad electrónica sea más baja de lo que uno esperaría. ¿Mm? Lo mismo pasa acá, les aclaro ahora, y esto es pregunta de parcial y de final inclusive, ¿eh? Si ustedes ven la tabla de afinidad electrónica y comparo la de flúor con la de cloro, resulta que el cloro tiene mayor afinidad electrónica que el flúor. Y nosotros por la tendencia que estamos viendo acá diríamos, ah, no, flúor tiene mayor afinidad electrónica que cloro. Pero el valor, si vamos a la tabla de valores, están invertidas las afinidades electrónicas y justamente por la misma razón que le estoy diciendo de lo que pasa con el oxígeno, porque el flúor es muy pequeño, tan pequeño que intentar meterle un electrón, hacerle que gane un electrón, resulta difícil porque es tan pequeño que los electrones se repelen. Entonces le cuesta ganarlo porque lo repele. Hay repulsión entre electrones por la repulsión interelectrónica debido al pequeño tamaño. Esa es la razón. Entonces acá en el orden tenemos que invertir. Resulta que el selenio viene para acá y la afinidad electrónica del oxígeno va para atrás. ¿Está? ¿Lo mismo pasaría con el cloro y el yodo No, no, o no? no, ¿No? Ah, bien. no, porque Ah, estos ya respetan. Yo dije quién era la ovejita negra, los que están acá. No me en esa refería a lo fila que. nomás, ¿no? Claro, esa, lo mismo de Claro, las que sí, están sí. del otro lado. Ellos son los elementos singulares, los demás no. Los Ah, demás tienen características que corresponden a su grupo. El primero de arriba perfecto. es el que es muy pequeñito y tiene propiedades diferentes a sus demás compañeros. Ellos, Bien. además, como ellos no tienen orbitales d, fíjense que estos tienen orbitales d en su configuración. Ustedes han visto, yo les mostré. Estos tienen orbitales d. Entonces estos pueden, cuando escribimos la estructura del Lewis, estos pueden ampliar octeto. Estos no pueden ampliar octeto, entonces eso también le hace, le aporta a otro comportamiento diferenciado que tienen los elementos singulares que no pueden ampliar octeto y eso afecta sus propiedades químicas. Pero bueno, eso todavía no se los menciono mucho porque no hemos visto enlace. Pero por ahora sepan que todo eso que les acabo de mencionar hace que ellos sean singulares. ¿Qué significa que sean singulares? Que no se comportan como los demás compañeros de grupo, que son como la ovejita negra del grupo. ¿Y por qué? Porque ellos son muy pequeñitos y entonces tienen otro tipo de comportamiento. ¿Mm? Bueno, después esto, tamaño, arsénico, antimonio, bromuro y yodo. Arsénico, acá agrando, dice arsénico, antimonio, bromuro y yodo, pero ojo, acá es bromuro. Bueno, tamaño creciente, mayor radio. Vamos, rapidísimo tendría que ser porque el radio aumenta hacia acá y hacia acá. ¿Sí? Entonces, piensen a ver las cabecitas. ¿A quién pongo primero? Al arsénico, ¿que no? ¿Sería? Miren la variación. O, Al sí, sí. yodo. Ojo, dice yodo, no yoduro. Y además miren la variación. Aumenta hacia abajo el tamaño y hacia este sentido, no hacia allá. Miren hacia dónde aumenta el tamaño. Antimonio. Claro, miren.
Miren qué me pide. El antimonio sería. Tamaño, o sea, radio. Tamaño, Mm, claro. Entonces, El antimonio para mí. está Sí, el arsénico, antimonio, el bromuro arsénico, y yodo. Entonces, bromuro y oro. El antimonio, el arsénico, antimonio, arsénico, eh, y yodo y bromuro. Yodo y bromuro. ¿tan seguro? Bueno, ahí entra la duda, porque si esto fuera bromo, ¿quién tendría que venir acá? ¿Quién es más grande entre bromo y yodo? Ah, no, yodo y bromuro. Yodo Y bromuro. y bromo. El bromo sería. Ah, Bromo, no, bromo, ¿no? Bromo. bromo. Pero ¿qué Bromo, bromo. pasa? Pero es bromuro. Entonces acá nosotros no sabemos con exactitud cuál de estos dos es más grande. Podemos poner, bueno, aproximadamente igual, serán, no, porque recuerden que el bromuro es más grande que el bromo, ¿sí? El bromuro es más grande que el bromo, ¿sí o no? Eso sabemos, entonces no sabemos si el bromuro por ahí no llega a ser más grande que el yodo, porque este es bromuro, no bromo. ¿Cómo podríamos hacer para saber? Y podríamos calcularle el Z efectivo. Esa sería la forma más exacta. Pero bueno, como esto es intuitivo, el ordenamiento que estamos dando, le pongamos en duda, ponemos, bueno, puede ser aproximadamente igual, bromuro y yodo, pero este tiene que ser el más grande, porque la variación es así. Aumenta hacia acá el tamaño y hacia abajo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Y carácter metálico. En este no haría falta que les ayude, ¿o sí? Porque carácter metálico, ¿con qué tenía que ver? Con afinidad. No, el carácter metálico tiene que ver con la propiedad o tendencia a perder electrones. ¿Y quiénes tienen mayor tendencia a perder electrones? Los metales. Sí, sí, lo metales. Y los metales los tenemos acá. Entonces el carácter Con el metálico aumenta hacia acá y hacia acá. y de arriba hacia abajo. Bien, entonces siguiendo este orden, ustedes los ubican a estos 4 átomos y ponen quién tendría mayor carácter metálico. Y lo ordenan, ¿sí? Lo que me interesa es llegar al último. Bueno, acá me dice carácter ácido base de los óxidos. Y con este ya dejamos. Carácter ácido base de los óxidos. Bueno, yo tengo acá un esquemita de la tabla periódica. Yo sé que estos son metales de transición, estos son los metales más activos. Y después acá tengo no metales. Y acá hay una especie de calerita que me separa los no de los no metales de los metales. Y por acá hay algunos que son semimetales. Y por acá, como estamos en la transición, en esta zona es donde suele haber algunos que tienen comportamiento anfótero. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? Porque recordemos lo que han visto ustedes en el secundario. Ustedes han visto que hay óxidos básicos, óxidos ácidos. ¿Y cómo formaban el óxido básico? Con un metal más oxígeno, ¿o no? Y los óxidos ácidos con un no metal más oxígeno, ¿sí o no? ¿Ese era lo anhídrido, qué no, profe? Claro, pero no lo llamemos así, óxidos ácidos. Ah, Bueno, óxido ácido. Bien. óxidos ácidos u óxidos básicos. Bueno, entonces, si yo acá tengo un metal con oxígeno, el sodio es metal, el sodio está acá, es metal. El aluminio es metal, está por acá, pero está justo en esa zona, ojo. El silicio está por acá y el calcio está por acá. Entonces, si estos son
metales. ¿Sí? Todos estos son metales. Entonces, el óxido de sodio y el de calcio, ¿qué son? ¿Ácidos o base? Óxidos ácidos o base. Miren esto, óxido básico, óxido ácido. ¿Qué es? Óxido básico, óxido básico. Este es óxido básico, porque el óxido básico Claro, se forma combinando metal más oxígeno. metal, óxido. Y estamos viendo que Claro. sodio es metal, entonces este es óxido básico. El óxido de calcio, También sería básico. porque está acá también en la zona de los metales. Sí. Entonces, metal más oxígeno, óxido básico. Entonces tiene carácter básico. Ahora vamos a los de carácter ácido. Para eso hay que combinar un no metal con oxígeno. Y acá tengo el silicio, está en la zona de los no metales. Metal. Entonces, este dióxido de silicio, ¿qué será? ¿Carácter ácido o base? Hidróxido ácido. Este es ácido. ¿Sí? Así lo pongo en rojo a los ácidos, en verde a los básicos. Y este, el aluminio que está ahí en la zona donde hay transición, ¿qué será entonces? El ácido. Tecnético metal. ¿Se acuerdan Óxido ácido. ¿Se acuerdan que le había dicho que lo que estaban en la transición, qué eran? ¿Qué podían ser los que caían justo en la zona de transición? Metal. Anfótero, ¿no? Anfótero. 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 Este es anfótero. O sea que depende con quién reaccione, él se va a comportar como ácido o como base. ¿Mm? Bueno, así analizo. ¿Mm? Para ver si es un óxido ácido o un óxido básico o si tiene posibilidad de ser anfótero. Bien, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces a trabajar con lo que queda. ¿Eh? En todo caso, la clase que viene hacemos un control rápido. Resuelvan esto. Yo les aconsejo que resuelvan porque esto le puedo tomar en parcial, esto que está quedando pendiente. Toda esta tablita y está el punto 16 que también es aplicación de lo que hemos visto. Y por ahí hay una que otra cosita que no hemos aclarado, pero que quiero que ustedes la consulten, y lo intenten hacerlo y entonces ustedes quiero saber qué cosa de esto no pueden hacer. Y eso lo explico la clase que viene. Pero quiero que ustedes todo lo que hayan quedado pendiente de esto, ustedes lo resuelvan y entonces me preguntan. ¿Mm? Bueno,